לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección con Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, en las últimas entregas hemos venido hablando de seudónimos literarios y hoy tenemos dos ejemplos maravillosos sobre autores que no sabía yo que los nombres que utilizan son seudónimos. Bueno, pues la realidad es de que ellos utilizan muchos seudónimos y esto es lo que vamos a ver. En el caso de Itzhak Leibush Pérez, fue un hombre tan creativo que efectivamente empleó muchos seudónimos. El caso de Mendele Moy-Hersforin es en sí un seudónimo, pero son dos de las tres grandes glorias de la literatura en Yiddish. Efectivamente, hoy nuestra entrega se trata, nuestra última entrega, sobre seudónimos judíos literarios. Y solo de pasada hablamos de Sholem Aleichem, lo que generan el triunvirato literario más importante del mundo ashkenazi. Podemos hablar de otros autores que van de alguna manera asociados a la época y que también utilizaron seudónimos. Pero empecemos con Itzhak Leibush Pérez, que utilizaba uno de sus seudónimos, era el de L. Finkel, Leibush Finkel. Finkel es un apellido que tiene en sí mismo un significado muy interesante porque Finkel es pirita y la pirita se enciende y la literatura enciende las pasiones, pero también enciende el intelecto. De tal manera que Itzhak Leibush Pérez no hacía las cosas sin ningún sentido. Fue un escritor de origen polaco y, como ya lo he dicho, una de las tres grandes glorias de la literatura yiddish. Otro de los seudónimos que él empleaba era el de Gamzu. Es un personaje muy interesante, el Gamzu, y para no detenernos en este momento en mucha explicación de cada uno de los seudónimos, podemos explicar que Gamzu significa también. El caso del otro seudónimo que utiliza Itzhak Leibush Pérez es el de Ahosem Nimirov. Esto es el que firma de Nemirov. Y obviamente Pérez tenía contacto con la población de Nemirov. Otros de los seudónimos que podemos hablar también de este autor son el de Lampenputzer, que es muy simpático porque simplemente es quien arregla las lámparas, o Les von der Redaktie, que es la persona que hace las labores de editor, o el de Lucifer, que es tratar de evitar utilizar la F, que indicaría a esta figura demoníaca. Y así podemos ver que Itzhak Leibush Pérez empleó otro como el de el Dr. Stizer, del cual desconozco realmente cuál era el origen de este seudónimo, pero es realmente rica la creación de Pérez y no menos rica la creación de sus seudónimos. Otros casos de seudónimos de personajes menos conocidos están como el del autor Fried, que utilizaba el seudónimo de Fremder o extraño. El de León Kobrin, un autor bien conocido porque fue un autor de teatro efectivamente en Yiddish, escritor de historias cortas, novelas y también traductor, utilizó nombres raros. El caso de Genose Cervera, ese fue uno de los seudónimos que él decidió emplear, pero no fue este el único. Tenemos también el de Shlomo o Shimon Rafaelovich, que de alguna manera él decidió así asociarlo a su creación literaria. Bueno, pues el caso de Frischman
un autor bastante conocido, utiliza el apellido Goldberg en vez de su propio apellido Frischmann. Goido utiliza nombres como Gorin, como Hoido. Este es muy simpático porque si Goido sabemos que es un apellido que se escribe con la G, ¿por qué utiliza el seudónimo de Hoido? Bueno, pues porque en ruso la H en el alfabeto cirílico se pronuncia como G, de tal manera que así alcanzó a tener dos expresiones su apellido, pero con grafías, como decimos los onomasticistas, con grafías distintas. Y tenemos otros casos también. Una escritora conocida únicamente como señora Spector utilizaba el nombre de Isabela. Shapiro utilizaba el de Ish, que es hombre. Wexler, es muy interesante Wexler, porque Wexler decide utilizar el seudónimo de Ishnomi, o sea, el señor de Nomi o el esposo de Nomi. Rombro utiliza el de Yankele Hohen, o sea, el jacobito inteligente o sabio. Goldberg utiliza el de Yaknehus. Y Winchevsky, este autor que nace bajo el nombre de Leopold Benzion Novohovich, que también es conocido como Benetz y es un prominente líder socialista en Londres y en los Estados Unidos en el siglo XIX, fue un fundador de Der Politischer Jidl, uno de los primeros periódicos socialistas en ese idioma, en yiddish, así como el Arbeiter Freund, que ni más ni menos que fue el primer periódico anarquista en yiddish. Y él utiliza este seudónimo de Yankele Trachke. Levin, el de Yehalel. Nuevamente Rombro, de quien ya hemos hablado, este escritor en yiddish, que también fue un editor de un periódico y un socialista, aquí sí dividida su nacionalidad ruso-americana, utilizó un nombre ya en América totalmente distinto al suyo. Si bien él era Jacob Rombro, él utilizó el nombre de Philip Krantz. Hay otro Spector, en el lado masculino, ya no la señora Spector, que utiliza una figura muy interesante, la de Lamed Vovnik. Esto en yiddish significa uno de los 36, porque está reconocido en la literatura rabínica que existen en la humanidad de manera permanente 36 sabios que de manera oculta mantienen al mundo desde el punto de vista espiritual. Tenemos a Gurevich, que utilizaba el nombre de Living, Selikovich, el de Litwischer Philosoph, o sea, el filósofo lituano, o el de Gramstein, que utilizaba el realmente obscuro vocablo de Mapsim. Feigenbaum utilizó el de Magid van Eyvenhoek. Y ahora sí entramos al de Mendele Moicher Sforin, que no es ni más ni menos que el nombre de pluma, el seudónimo de Sholem Yankev Abramovich. ¿Quién fue él? Fue un escritor en hebreo, no en yiddish, y después se le consideró el abuelo de la literatura yiddish, ya que así lo reconoció Sholem Aleichem, más que padre, el abuelo, imagínense. Y su influencia fue fundamental, ya que apoyó al primer periódico estable e importante en yiddish bajo el título Kol Mevaser, dos vocablos en hebreo, y es precisamente en ese medio en el que publica su primera historia en yiddish, que se llamó Das kleine Menschele, la pequeña personita. Winchevsky, de quien ya hemos hablado, también utiliza el de Meshugener Philosoph, o sea, el filósofo loco. Levner, el de Nachman ben Wovsel, que no es más que un nombre yiddish, haciendo algún reconocimiento a algún antecesor. Magid Proletarishker, lo utiliza Abraham Kahn, quien fue un fundador y editor del periódico Vorwärts, que no es ni más ni menos que el periódico más conocido en ese idioma hasta nuestros días. David Pinsky firmaba bajo el nombre David Puls. Y así podemos encontrar muchísimos otros casos. La lista es prácticamente interminable. Vale la pena recordar a Nahum Meir Shaikevich,
que utilizaba el seudónimo de Shomer. Shaikevich fue conocido ni más ni menos que como el Alejandro Dumas de la literatura yiddish, pero fue atacado por Sholem Aleichem, quien no le permitió que su fama creciera. Era realmente un competidor en la calidad de su pluma. Y tal vez para concluir, debemos de hacer referencia al académico y autor Moshe Leib Lilienblum, que es quien firmaba con un nombre bastante rimbombante, Zelofhat Bar Hushim. Esta serie de seudónimos judíos que hoy concluimos nos permitirá explorar el nombre de Arié, ya que en yiddish es Leib y en español León, como los autores que hoy hemos comentado, que son Pérez y Cobrín, de quienes ya dijimos sus seudónimos. Pues bien, Arié fue uno de los oficiales del ejército de Pekajiá, como está escrito en el libro de los Reyes 2, en el capítulo 15, en el versículo 25. Se trata de un ser muy inclinado a la espiritualidad, un hombre fuerte y muy sentimental. Procura el autocontrol y le molesta la simpleza. Es rápido en su pensamiento, de presencia acorde a la realeza. Honra y a la vez es honrado. De comunicación abierta. Tiene iniciativa y es voluntarioso. Tiende en ocasiones a la violencia física o verbal. Es muy astuto y puede caer en la presunción, pero si se esfuerza en permanecer modesto, lo habrá de lograr. Su valor gemátrico es de 216, ya que este nombre se escribe con 4 letras, a saber, Aleph, que vale 1, Reish, que vale 200, Yod, 10, y se cierra con la Hei, que vale 5. Es un nombre, como ha quedado dicho, espiritual, por lo que el elemento que le domina es el aire, ya que la Aleph y la Reish eso representan, mientras que la Yod es tierra y la Hei fuego. Y escuchemos verdaderamente la fuerza que tiene este nombre de León, Leib o Arié. Elohim imcha, que en hebreo significa Dios está contigo. Bebaalei emuná, por las personas que tienen fe. Belev jajam unabón, con un corazón sabio y algunos, digamos que sabio en general. Banim hegonim, que son hijos honestos. Geonei olam, los sabios del mundo. Hashem yihye imahem, y Dios estará con ellos. Hashem yadim imo, y Dios juzgará con él. Hebel habalim hakol havel, esa famosa frase que nos encontramos en el Coelet, que dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hagibor, el fuerte, el Egion vetov tam, la persona que es honesta y que tiene buen gusto. Uehat migdoleya gedolim, es uno de los grandes entre los grandes. Hasid ben Hasid, es un justo entre los justos. Leadam neeman, hacia una persona confiable. Leatzlaha gedolá, para una gran suerte, una gran ventura. Nagedolim veatovim, de los grandes y de los buenos. Y concluimos los vocablos o las frases en hebreo que tienen que ver con esta gematria, con el vocablo tzanúa, que es modestia, de la cual ya habíamos comentado que si trata de controlar sus impulsos, lo puede lograr. Esta gematria de 216 es muy rica y se acopla con estos vocablos y frases al nombre hoy analizado. ¿Qué podemos decir en cuanto al nombre desde el punto de vista de su popularidad? Es un nombre que tiene una tendencia a ser utilizado en muchos países hoy por hoy. Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania indudablemente, Italia, los Países Bajos, Polonia, Canadá, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y de manera constante y creciente hace que Estados Unidos también
emplee este nombre que hoy por hoy representa el 0.12% de la preferencia norteamericana en el empleo de este nombre, que apenas en el 21 era el 11%, en el 20 el 10%, en el 19 el 9% y así subsecuentemente. Tiene un crecimiento de un punto porcentual año con año. Lo hace altísimo. Es el nombre número 77 entre las preferencias de los norteamericanos. ¿Qué podemos decir sobre este nombre desde el punto de vista de cómo se considera? Se considera un buen nombre masculino, naturalmente. Es clásico, maduro, formal, de la pleno, fuerte, año, pero a la vez sí, y también se considera intelectual. Las cosas interesantes que vamos a añadir al nombre es en las distintas culturas sobre este nombre. En España, ni más ni menos, tenemos que en abril 19 y en noviembre 10 es Día de los Leones, pero en Croacia es febrero 20, junio 12 y noviembre 10 nuevamente. Lo mismo sucede en Noruega, que es junio 28. Polonia tiene una presencia tan fuerte en el empleo de este nombre que tiene una muy amplia cantidad de días que celebran a este apelativo, ya que es 20 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril, 19 de abril, 12 de junio, 28 de junio, 3 de julio, 17 de julio, 20 de julio, nuevamente noviembre 10 y noviembre 16, los onomásticos en los cuales se celebra este nombre. Mientras que en Francia es nuevamente esta fecha de noviembre 10 la fecha más popular. ¿Y cuáles son los nombres destacados en la historia que han utilizado este apelativo? Pues en el mundo judío, naturalmente, tenemos casos como el de Léon Blum, aquel primer ministro francés en el primer tercio del siglo XX. Pero también podemos considerar a León Trotsky, el activista y revolucionario ruso, o al pintor León Kaufman, de origen polaco, y que tiene también una gran presencia en el mundo del impresionismo. Pero también otras personalidades de amplia talla lo representan. Es el caso del rabino norteamericano Aryeh Kaplan, el matemático de origen ruso, quien fuese galardonado con el Premio de Matemáticas de Israel en 1973, de nombre Aryeh Dvoretsky, el fundador de Petah Tikva en Israel, el rabino Aryeh Leif Frumkin, el político israelí Aryeh Deri, el científico Aryeh Warshel, laureado con el Premio Nobel de Química en 1983, y el renombrado arquitecto Aryeh, resalto bien el nombre, Aryeh Sharon, no confundirlo con el político, obviamente, quien también fue recipiente de un premio Israel, pero en su disciplina de arquitectura en 1962, por su labor de construir de manera casi masiva al Tel Aviv de los años 30. Por supuesto, los grandes escritores Lev Kovrin e Isaac Leibush Peretz, representativos del intelecto y la literatura en yiddish, no pueden faltar. Todos distinguidos, importantes y con variada presencia en las múltiples áreas que reclama el pueblo de Israel. Cada uno muestra el vigor y la presencia de un hombre fuerte y que ruge como un león. Aryeh. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece maravilloso que hayamos hablado de estos autores y también de ese nombre tan poderoso como es Aryeh o Lev o León, según en las distintas lenguas en que se exprese. Muchas gracias y hasta una próxima entrega. Así es, hasta la próxima.